Le invito por favor a que busquen en sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 3. Versículos 23 y versículos 24, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 23 y versículos 24. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera primero y después voy a tomarme la libertad de poder leerlo en la versión NTV para hacer una mejor comprensión del texto. Dice así la palabra del Señor, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La versión NTV dice lo siguiente: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanecemos en nosotros. Mira ahora cómo lo traduce la NTV. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios y permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos, y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Así lo traduce la versión NTV. Este texto maravilloso. Hoy día en un mundo en el cual es un mundo tan individualista, un mundo tan egocentrista, un mundo donde la persona defiende sus derechos y quiere salir con sus derechos adelante y no importa lo que el daño colateral que vaya a provocar, siempre y cuando se salga con las suyas o salga con su beneficio. Da lo mismo si le tiramos el agua al vecino, con tal que no nos mojemos nosotros, da lo mismo si el vecino, ¿no? Da lo mismo. Y es así en un mundo individualista, totalmente, queridos hermanos. Bueno, vamos a ir avanzando en este texto porque el apóstol Juan va a decir entonces cuál es el mandamiento al cual nosotros debemos de estar atentos. Hoy día es muy fácil decir te amo, te quiero, no sé, cualquier cosa podemos decir al respecto. Entonces, cuando uno de la palabra del Señor, vamos a ir comprendiendo qué es lo que quiere Dios de nosotros. Es muy fácil decirle a los hermanos te amamos, pero no lo demostramos. Capítulo 3 del libro de Juan, creo que lo conocen muy bien, el versículo 16. Dios está diciendo que nos ama, pero a la vez está demostrando cómo nos ama y qué es lo que usó para amarnos. ¿Cuál fue el medio para amarnos? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Está manifestando que Él nos ama. Ahora está diciendo cuál es el elemento por el cual Él nos ama, porque ha entregado a su Hijo unigénito en rescate por nosotros. Y bajo ese rescate nos dio vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Hijo? Está diciendo ahora que nosotros debemos de atender a este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Amarnos. ¿Cuándo sabemos que amamos a los hermanos? Cuando el Espíritu Santo nos indica a nosotros que realmente estamos haciendo eso. Vamos a ir viendo algunas cosas hoy día en estos dos versículos. Lo que quiero resaltar en hacer esta pequeña introducción, que la fe y el amor van juntos. En estos dos versículos, la fe y el amor no se pueden separar jamás. No se pueden. Si yo creo en Dios y creo que Él me está ordenando amar a los hermanos, estoy aplicando la fe. Y si aplico la fe a este mandamiento, entonces me va a ser muy fácil amar a los hermanos, aún a los más difíciles.
Porque dentro de las congregaciones hay hermanos que son difíciles de amarles, ya sea por diferentes cosas, ¿no? Por su carácter, por tal vez por sus acciones o otras cosas. Pero aún la Biblia dice, ahí también en Efesios, de que debemos, y esto cuesta mucho, ¿no? Cuando hay diferentes genios, por así decirlo, dentro de cada uno de los creyentes, soportarnos. Y que nos cuesta soportarnos. Cuesta soportar al que está al lado nuestro. Pero ahora el Señor está diciendo que la fe y el amor, la fe y el amor van juntos. Ahora si confiamos en Dios, nos amamos entonces unos a otros. Si confiamos en Dios. Amamos a los santos porque somos uno en Cristo. Si estamos de acuerdo en eso, que si amamos a los santos porque somos un cuerpo, no creo que nadie en la mañana se vaya a tomar y se vaya a comenzar a golpear su rostro, su cuerpo, porque no le gusta. Y llega bien morado, con un hematoma a la iglesia, y tal vez el pastor le va a preguntar: ¿qué pasó, hermano? Es que no me gusto como soy y me estoy golpeando. No creo que haga eso. Muy por el contrario, si amamos nuestro cuerpo, lo vamos a cuidar y vamos a hacer muchas cosas para mantenerlo bien. Entonces, eso es lo que está diciendo ahora. Si somos parte del cuerpo de Cristo, entonces debemos de preocuparnos y de amarnos unos a otros y no hacer un estándar de a quién vamos a amar, con quién nos vamos a juntar, con quién vamos a orar, o vamos a empezar a clasificar a los hermanos que me caen bien y a estos hermanos que me caen mal. Tal vez los voy a rezagar o se los voy a pasar a otro hermano. Entonces no puede haber en la iglesia del Señor este ranking de decir, a ver, quiénes son los que me caen bien en la iglesia, y con ellos vamos a compartir de la palabra del Señor. O les voy a visitar o voy a llamarles para preguntarles cómo están. O simplemente, después de la escuela dominical, leer un trozo de la Biblia y orar un poquito con aquel hermano o hermana. Y eso no va a demandar más de 10 minutos hacerlo. Pero no podemos tener nosotros o dejarnos a nosotros mismos el derecho de poder decir a quién voy a amar y a quién no voy a amar. Porque eso no es bíblico, eso no es lo que muestra la palabra del Señor. Si creemos entonces que tenemos el Espíritu Santo, que mora en nosotros, y lo que anhela el Espíritu Santo es la unidad de todos los creyentes. Eso es lo que anhela. Efesios capítulo 4 así lo demuestra. Vamos por favor ahí por un momento. Efesios capítulo 4. Versículo 1. Yo pues, y aquí desde el versículo 1 hasta el versículo 6, se le denomina, si quiere anotarlo usted en su Biblia, una vida práctica del Evangelio. Esto es una vida práctica dentro de una congregación. El apóstol Pablo no está diciendo que esta unidad debemos de guardarla en los trabajos. Está diciendo que esta unidad debe ser preservada en los creyentes, en la casa del Señor. Yo pues preso, dice Pablo, en el Señor. Note eso, él está preso en el Señor o con el Señor. Está preso. Bendita cárcel, ¿no? Bendita servidumbre. Ser esclavos del Señor. Y después Pablo comienza a hacer esta oración: os ruego que andéis como es digno de vuestro llamamiento o de vuestra vocación, como fuisteis llamados. Y aquí va a decir cómo los creyentes deben andar en esta vocación, con toda humildad. ¿Y la humildad de dónde la sacamos? De la persona del Señor Jesucristo. Él abrió su corazón y dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas. Con toda humildad, y permítame parafrasearlo lo que viene, con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda mansedumbre. Las dos cosas del Señor que lo caracterizaban.
No hay hombre más santo y más humilde que haya pisado de esta tierra que el Señor Jesucristo. A Moisés lo podemos contemplar de su mansedumbre, pero el Señor es único en esta área. Nadie le puede ganar y nadie le va a ganar. Y no queremos que nadie tampoco lo haga, no. No estamos capacitados. Con toda humildad, con toda mansedumbre, ahora viene soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Y qué más dice? En amor. En amor. Ahora el apóstol Pablo pareciera que va a tomar una amarra, una soga muy grande, y va a decir que todos estos elementos, la humildad, la mansedumbre, el saber soportar, y lo va a cerrar con el amor, y va a decir entonces, solícitos en preservar, me gusta esa palabra, preservar la unidad del Espíritu en el lazo, en esta amarra o vínculo de la paz. Lo que dice Hebreos al respecto, que la santidad y la paz va a permitir que los creyentes puedan acercarse a Dios. Eso es lo que dice Hebreos. Y después Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahí se inserta este texto donde dice que la paz, ¿cierto? Y el amor va a permitir ver al Señor en comunión. Solícitos en preservar la unidad. O sea, eso es lo que está. Y después Pablo está diciendo que la iglesia es un cuerpo y es un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Y Pablo va a dejar claro que nosotros tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Dejando claro eso, entonces, no debemos de menospreciar. Primera de Juan, entonces, vamos nuevamente ahí al texto en el cual estamos leyendo como base. Y este es su mandamiento, capítulo 3 de Primera de Juan, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y ahí aplicamos la fe. Pero creer en el Señor Jesucristo va a demandar también un trabajo arduo de cada uno de nosotros, que el siguiente paso es poder demostrar que creemos en el Señor Jesucristo, pero también debemos de demostrar que amamos a los hermanos. Entonces no es suficiente cuando un hermano golpea nuestra puerta y nos requiere ayuda, decirle, hermano, con todo amor, con toda certidumbre, vete a tu casa, yo voy a orar por ti. Sino que la acción debe de aplicarse en ayudar a los hermanos. Lo que provoca el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, lo que anhela es la unidad del cuerpo, la unidad de los hijos de Dios. Y esto se transforma en comunión los unos a los otros. La clase, y note esto por favor, la clase de unidad espiritual por la cual oró Cristo es maravillosa. Le invito por favor que vamos a Juan, capítulo 17. Entonces, si Cristo está diciendo que Él nos ama, entonces Él desea tener comunión con nosotros y además nos encargó un trabajo enorme, queridos hermanos. Nos encargó un trabajo. ¿Y cuál es ese trabajo? Amarnos. Aparte de predicar y todas las otras cosas que son mandamientos, pero encargó exclusivamente en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20, versículo 21, por favor. Jesús está rogando acá a los suyos, está clamando por los suyos al Padre, y dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos estos que creen vean la unicidad que hay acá. Para que todos, no algunos, todos los que han creído en el nombre del Señor Jesucristo y fueron sellados con su Santo Espíritu, sean uno. Pero ¿cuál es el ejemplo? ¿Cómo podemos entender esto? Porque si Cristo nos está diciendo esto en un lenguaje divino, entonces es imposible para nosotros entenderlo.
¿Cómo entender esto? Es decir, no está diciendo que seamos uno, pero ¿cuál es el ejemplo? Bueno, el ejemplo viene ahora a continuación. Para que seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Este es el ejemplo. Si el Padre es uno con el Hijo, entonces ahora lo que está diciendo, que la iglesia, al ser un solo cuerpo, entonces debe de velar por el bien común del otro que tiene al lado o tiene al frente, para que cumplamos el mandamiento de Dios. Y ahora sigue el Señor Jesucristo en esta oración que le llamamos nosotros la oración sumo sacerdotal de Juan capítulo 17. El Hijo está orando al Padre, suplicando por los suyos. Y en una de esas súplicas es por la unidad de los suyos, a partir del versículo 21. Y después dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre mío, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Note eso, por favor, hermano. Si no nos amamos, entonces el mundo muy difícil caerá a los pies de Jesucristo, y el mundo, aunque nosotros le digamos, el Señor nos envió a predicar el Evangelio, el mundo va a cerrar sus puertas para decir, estos son unos hipócritas, son unos mentirosos. El capítulo 17 de Juan es perfecto, es maravilloso. Versículo, solamente anote estos apuntes. Capítulo 17 de Juan, versículo 11, el Hijo ora por la protección de los creyentes, para que el Señor los cuide. El versículo 17 ora por la santidad de los creyentes. Eso es lo que quiere el Señor. Protección, santidad. Y los versículos 20, versículo 21, está orando por la unidad de la iglesia, la unidad de los suyos. Y versículo 24, por la glorificación. Qué maravilloso es nuestro Padre. Entonces también ahí, cuando habla Pablo a los hermanos en Éfeso, está diciendo, maridos, amen a sus esposas. Pero ¿cómo la tengo que amar? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el horizonte? ¿Por qué calle me guío? ¿Y sabe lo que dice Pablo? Esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Imagínense. Y si Cristo amó a la iglesia, Él lo demostró. El Padre demuestra que ama al Hijo, que nos ama a nosotros al entregar a su Hijo. El Hijo nos demuestra a nosotros que nos ama porque murió por nosotros. Entonces ahora la iglesia, ¿cómo ha de responder a estos estímulos de poder amarnos unos a otros? Y ese va a ser trabajo de nosotros. ¿Cómo nos vamos a preocupar? ¿Cómo vamos a orar por aquello, y quiero abrir comillas en esto, que no nos cae muy bien en la congregación? ¿Puede existir eso en un corazón de un creyente? Y si está existiendo, por favor le ruego que analice su corazón a la luz de las Escrituras. Entonces no podemos pensar de esta manera. Dios mora en nosotros por su Espíritu. Entonces debemos permanecer en Él, rindiéndonos al Espíritu Santo por la palabra de Dios. Muchas personas dicen haber nacido de nuevo, dicen haber nacido de Dios, pero continuamente están desobedeciendo a la palabra de Dios. Y no tienen, fíjese en esto, ningún interés en amar a los santos, en amar la comunión, en amar la cena del Señor, en amar a los hermanos, en obedecer su palabra. No tienen interés, pero dicen que son hijos de Dios. Deben, a lo menos aquí hay un consejo, autoexaminarse para ver si en realidad han nacido de Dios. Y esto puede ser muy, pero muy trascendental y puede ser un punto de inflexión para poder comprender realmente soy hijo o una hija de Dios. Ahora esto, por favor, que se entienda bien. No significa que si usted quedó comprometido en llamar a un hermano a juntarse y usted no fue, no va a estar dudando de su fe a cada momento, ¿cierto? Sería difícil eso. Oh, hoy día no llamé a tal hermano, entonces, ¿seré hijo de Dios? Va más allá que eso, mucho más allá.
Haciendo esta introducción, entonces hoy día quiero tocar solamente 2 puntos con ustedes, para que puedan anotar ahí en sus apuntes. El primer punto dice como título, una fe hacia Dios y un amor hacia los hermanos muestra lo que somos. Lo repito un poco largo el primer punto, pero se lo voy a decir de nuevo. Una fe hacia Dios y un amor hacia los hermanos muestran lo que somos. Cristo vino a este mundo mostrando que Él era el Mesías y que Él iba a sanar a los enfermos, que iba a sacar los demonios de las personas, y Él estaba demostrando sus credenciales cada vez que la gente estaba necesitada, iba al Señor y el Señor les mostraba misericordia. Mostrando entonces sus credenciales, Él decía, yo soy el Mesías. Ahora los hijos de Dios, de esta iglesia, y todos los que nos están escuchando por las redes sociales, entonces ahora cada hijo de Dios tendrá que demostrar si tiene fe hacia con Dios, y si tiene una fe genuina hacia Dios, entonces eso va a demostrar el amor hacia los hermanos. Primera de Juan, nuevamente vamos ahí, al capítulo 3. Versículo 23, por favor. Y este es su mandamiento, primero que creamos ¿en quién? En el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Hermanos, aquí es interesante que los apóstoles estaban pidiendo en algún momento, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Queremos creer más en ti. No como aquellos cobardes que se subieron a la barca y comenzó una tormenta enorme. Ustedes recuerdan eso, ¿no? Estaba que ya se inundaba o se hundía el barco. Y el Señor, ¿qué es lo que hacía? Durmiendo. Él estaba en las manos de su Padre. Él era Dios, era el Señor. Y estos pescadores temerosos, dice, Señor, tú duermes y no temes por tu vida. Estaban con el Señor. Hermanos, si la iglesia comprende que estamos en las manos del Señor, entonces va aumentando nuestra fe. Y pase lo que pase, el Señor es con nosotros, lucha con nosotros. Y el apóstol Pablo de esa manera lo dijo. ¿Quién? Y lo hace a modo de pregunta. ¿Quién va a provocar separarnos de Dios? ¿La pérdida de un trabajo? ¿La pérdida de la salud? ¿La pérdida de un familiar? ¿O tantas otras cosas? ¿Quién ha de separarnos del amor de Dios? ¿Quién? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Espada? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Desprecios? ¿Quién? Ahora, si usted se separa de la congregación por algún desprecio, entonces significa que nunca Dios lo llamó a la congregación, sino fue el hombre. Y si usted cree que Dios le ha llamado, entonces tendrá que arreglar ese asunto con el hermano, pedirse perdón, amarse y seguir esta carrera. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Entonces, una fe hacia Dios es lo que está pidiendo Dios en estos momentos. Quiero, por favor, detenerme en esto. Todos hemos pasado por el colegio, ¿no? Y muchos creyentes, quiero hacer este símil, muchos creyentes viven sus vidas espirituales estancadas. Pareciera que nada se arregla. Pareciera que están siempre en el mismo paso. Y podemos conocerlo años y años y años y siguen en la misma conducta en la congregación. Créeme una cosa, hermanos, que cuando Dios nos manda pruebas y nosotros no logramos superar esa prueba, va a ser muy difícil que Dios pueda ayudarnos a salir de ahí cuando nosotros no queremos. Es como el alumno porro, que tuvimos un compañero tal vez porro, y ha repetido 4 veces el quinto básico. Evidentemente no puede pasar al sexto. El creyente que no logra superar con la fe en el Señor
con el amor hacia los hermanos. Superar eso va a ser muy difícil que Dios entonces pueda seguir trabajando en su vida diariamente. Y Dios quiere que avancemos, que no nos quedemos en el quinto básico. Dios quiere más de nosotros y por eso nos ha dado estas herramientas. Es posible, queridos hermanos, que los que leen Primera de Juan tengan la impresión de que la suma total del cristianismo, y que puede ser así, es el amor unos a otros. Y que de allí puedan concluir que cualquier muestra de amor hacia un cristiano debe ser entonces una fe en el Señor. Si creo en Dios, entonces el que tengo a mi lado debo de amarlo. Debo de hacerlo. Entonces ahora, hermanos, el amor hacia los hermanos, como dice el texto, es un testimonio al mundo. Eso es lo que dice el texto, es un testimonio al mundo. Vean nuevamente el versículo 23. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Será una muestra, el mundo conocerá que nos amamos. El Evangelio de Juan es preciosísimo y curiosamente el mismo escritor del Evangelio de Juan es el que está hablando del amor en Primera de Juan. Qué increíble. Volvamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo 9, por favor. Como el Padre me ha amado, dice el Hijo, así también yo os he amado. Y después dice otra cosa linda. Permaneced en mi amor. El Padre ama al Hijo. Y ese es el ejemplo, por favor, no se vaya de este ejemplo. El Padre ama al Hijo. Los que somos padres sabemos y podemos entender cuánto amamos a nuestros hijos, cuánto los amamos. Y estoy seguro que algún padre, cuando venga su hijo y le pide pan, no le va a dar una piedra. ¿O se la daría? No le va a dar una serpiente para que coma, sino que le va a atender a su necesidad. Esa es la impresión de cómo el Padre ama al Hijo. Nuevamente lo leo. Como el Padre me ha amado, así también dice el Hijo, yo os he amado a vosotros. Y ahora da como tercer punto, entonces, como ya saben que el Padre me ama y yo los amo a ustedes, entonces ahí tienen el ejemplo magno, permanezcan en mi amor. Permanezcan. Y aquí en estos momentos entonces podemos comprender cómo el Padre ama al Hijo. Vamos a ver una triada o tres partes de cómo el Padre ama al Hijo. Y lo vamos a ver con ejemplos de la Biblia para saber cómo es la intensidad del Padre hacia el Hijo y cuál es la intensidad del Hijo hacia la iglesia. Entonces tenemos que tomar una conclusión. ¿Cuál va a ser la intensidad de la iglesia en amarse unos a otros? Se da cuenta que va como en cascada, ¿no? Bueno, vamos a ver. El Padre ama mucho al Hijo, eso lo tenemos claro. Y Él desea que a los que Él ama respondan a este amor. Si sabemos que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama a la iglesia, entonces los que hemos recibido de su amor, debemos entonces amar a los hermanos. Así lo demuestra el Padre constantemente con su Hijo. Hay un evento especial en las Escrituras que me llama mucho la atención. En el libro de Mateo, capítulo 3,
que es el evento cuando el Señor es bautizado y desde los cielos se escucha una voz maravillosa. Mateo capítulo 3, versículo 17. El 16, para hacer un poquito de contexto. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y después de este evento, vea lo que dice el Padre. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, gozo, complacencia, benevolencia. Lo amo. Yo amo a mi Hijo, dice el Padre. Marcos capítulo 1, por favor, versículo 11. También el escritor hace la misma alusión a este evento. Y vino una voz de los cielos. Es el Padre el que está hablando. Es el Padre que está diciendo: este es mi Hijo amado. La única vez, al menos hasta donde yo conozco, que el Padre habla en los cielos dirigiéndose a otra persona para poder tener contentamiento de un ser humano, lo encontramos en el libro de Job capítulo 1. No vaya, pero usted ya conoce cuando el Señor está hablando con Satanás y le dice claramente: ¿no has considerado a mi hijo Job, que no hay ninguno como él en la tierra? ¿Qué está haciendo? Está hablando bien de alguien, de un ser humano pecador. Y le está diciendo a Satanás: este es un hombre íntegro. Este es un hombre que ama. Este es un hombre que se aparta del mal. Eso está elogiando Dios a un ser humano. Ahora lo que hace el Padre es decirle con esta voz audible: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, tengo mi gozo. Hermanos, analicemos entonces, cuando despreciamos a los hermanos, si se va a escuchar esa voz desde los cielos que diga: este es mi Hijo amado en quien tengo el gozo. Cuando no amamos a los hermanos, podemos por fe tal vez escudriñar nuestros corazones y decir: ¿estará diciendo Dios esto de mí? ¿Estará diciendo Dios de mis actos que Él tiene complacencia de mí? Y eso tenemos que hacernos esa pregunta. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama a la iglesia. ¿Cómo ha de responder entonces esta congregación a esos estímulos que son mandatos del Señor? No es optativo, debemos de amarnos, nos caiga bien o nos caiga mal. Entonces debemos superar, salir del que nos caiga mal y tenemos que amarles. Amarnos unos a otros. Bueno, vamos a ver la tríada que hay acá. Primero, en este texto, ¿cierto? Que el Padre ama mucho al Hijo. Y donde dice: este es mi Hijo amado. Primero, entonces, que se ve en el primer punto que hay un parentesco entre un Padre amoroso y un Hijo obediente. Ese es el primer parentesco que hay. El Padre está diciendo: este es mi Hijo. Por lo tanto, hay un vínculo. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos hijo, es porque hay un parentesco de sangre con mi Hijo. Lo primero que podemos ver entonces es un parentesco en un Dios que ama mucho, pero a la vez que ama mucho, ama a su Hijo mucho. Y ama tanto a su Hijo que estuvo dispuesto, con ese mismo amor que amó al Hijo, a amarnos a nosotros. Y con ese mismo amor despreció a su Hijo en la cruz para amarnos a nosotros. Y eso hay que tomarlo en serio. Esta unión entre el Padre y el Hijo es perfecta. El Padre que testificó que su Hijo Jesús era amado, ahora dice, extiende su complacencia a quienes son hijos por adopción.
nosotros ahora está diciendo, este es mi Hijo amado, pero ahora por adopción, en el Hijo nos está diciendo que Él nos ama a nosotros, sus hijos adoptados. Y al ser sus hijos adoptados, el Padre está diciendo, tú no eres mi sangre, no está diciendo eso, nos está mirando a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, a quien ama tanto el Padre. Y ahora nos ama a nosotros, hijos adoptados. Solamente quiero buscar un texto que tal vez usted lo puede conocer. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nadie obligó a Dios a amarnos. Ningún ángel, ninguna criatura creada por Dios obligó a Dios a amarnos. Solo por el puro efecto de su gracia y de su corazón tan lleno de amor, tan lleno de misericordia. Y eso fue lo que en algún momento le criticó Jonás a Dios. Eso es lo que conversó Jonás con Dios. Y Dios le dijo a Jonás, Jonás, ve y predica en Nínive. Y Jonás no iba a ir, tal vez por dos motivos, sabiendo que eso eran enemigos de Dios. Y segundo, él presentía, me da la impresión, presentía que Dios iba a enternecer su corazón y no los iba a matar. Y eso es lo que él dice, si yo sabía que tú los ibas a perdonar. Yo sabía. Vamos, Jonás, por favor, ahí. Nosotros conocemos de Jonás por la canción, ¿no? Y creo que todos no nos podemos, y podemos entender, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo, ¿cierto? Lo tiraron, pero va más allá que esto. Jonás capítulo 4. Y Jonás aquí en este capítulo 4 tiene que aprender de que Dios es un Dios lleno de amor. Jonás tiene que aprender esto. Y nosotros tenemos que aprender que Dios es lleno de amor. Y si Dios es lleno de amor, entonces mi corazón debe de rebosar amor también. Jonás capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía, Jonás conocía de Dios, pero le estaba desobedeciendo. Hermanos, muchas veces conocemos que tenemos que amar a los hermanos, pero desobedecemos, no lo hacemos. Vea las características de este amor, porque yo sabía que tú eres, primero, Dios clemente, piadoso, misericordioso y que te arrepientes de hacer el mal. Lo mismo que dice en Éxodo capítulo 34, si lo pueden proyectar por favor, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículo 7, es lo mismo que dice el profeta Moisés de Dios. Conocían del amor y pasando a Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda la misericordia, o que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad, lento para la ira y grande en misericordia, y que su brazo todos los días no se acorta para extendernos misericordia y bondad a nosotros. Ese es Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre. Qué maravilloso es entender esto. Entonces todos estos hijos adoptados disfrutan de las bendiciones y gracias resultantes de la redención. Estamos tomando Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Las bendiciones que hay son el resultante que nosotros aprovechamos y disfrutamos para vivir en santidad y vivir para Dios.
Pero no puede haber un corazón de un creyente para Dios, no amando a Dios y no amando a los hermanos. Debemos comprender esto, hermanos. Y los resultados son eso, siendo colmados, de lo que dice Efesios, siendo colmados de su gracia, de su benevolencia, de su misericordia. ¿No nos da gozo comprender estas cosas? Ahora sería lindo, ¿no?, que termináramos la escuela dominical y todos nos abrazásemos y nos pusiésemos a orar los unos por los otros. Pero ¿por qué no se logra eso? ¿Por qué no se logra? ¿Por qué tenemos distante o distancia de algunos hermanos? Esa era la primera triada, la primera parte de la triada. La segunda parte que vamos a ver, según el texto, que el Padre ama mucho al Hijo, porque esa es la voz que se escuchó de los cielos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Segundo, este Hijo es extremadamente amado por su Padre. Lo ama tanto el Padre al Hijo. Ya vimos en el primer punto que hay un parentesco entre un padre y un hijo. Y ahora vamos a demostrar que el Padre ama extremadamente, el Padre ama al Hijo. Por favor, vayan a una parábola que me fascina cuando la estudio. Y si usted tuviera tiempo de leerla, sería no leerla, sino que también estudiarla. Lucas capítulo 15. Ya algunos podrán comprender a qué se refiere esto, ¿no? El contexto de este texto es que se le acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle al Señor. Y los fariseos y los escribas murmuraban, ese es el contexto, estaban murmurando del Señor diciendo, ¿por qué hablando de Jesús, recibe y come con los pecadores? Esa es. ¿Por qué? Y Jesús le responde con dos cosas. Antes de ir al versículo 11, primero Jesús responde el amor que él tiene al dejar 99 ovejas e ir a buscar una, en ese contexto. Entonces Jesús es capaz de dejar 99 e ir por una al respecto. Luego, para demostrar esta pregunta, que por qué Jesús come con los pecadores, va a dar el segundo ejemplo sobre un hijo que se porta mal. Un hijo que malgasta lo que le había dado el Padre. Entonces vamos a ver del versículo 11, ahí vamos a leer bastante, hasta el versículo 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle la comida. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Vea la bajeza que hay en este hombre. Hermanos, según la cultura judía, los judíos detestaban a los cerdos. No podían trabajar con ellos. No podían. Y dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Las algarrobas es la comida más mala que hay para los animales. Es lo último ya que puede comer un cerdo, un chancho. Lo más malo que hay. No son los platos finos que comía en su casa. Ahora tuvo que bajar a este nivel para comer lo último que se le daba a un cerdo. Y deseaba llenar de su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie, ni aun los chanchos, querían compartir con él su comida deliciosa. Y volviendo en sí,
dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de comida y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, vea lo que piensa ahora. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y mire lo que dice el texto. Lo mismo que dijo Jonás. Es un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, que perdona la maldad de los hombres, que su brazo no se acorta para extender y mostrar misericordia. Vea lo que dice, es el Padre en esta hora entonces, que Él va a tomar la iniciativa en este texto. Ya el Hijo va a pasar a segundo plano, porque ahora es el Padre el que va a tomar la iniciativa, va a tomar lo que viene ahora en adelante. ¿Qué es lo que hace? Vea. Él dijo: voy a ir a mi Padre. Y él le va a decir a su padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, dice, el hijo vino a su padre. Ahora note, fíjela ahora su mirada, su atención en lo que hace el padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Por favor, tome atención y subraye todo lo que hace el Padre por su Hijo. Lo vio desde lejos, fue movido a misericordia, corrió, se echó a su cuello y le besó. Qué gran amor del Padre, qué gran amor. Esa es la segunda parte de la tríada. Cómo este Padre ama tan extensamente al Hijo. Y le besó. Luego usted ya sabe después qué es lo que hace el Padre, para no aumentar más el tiempo en este texto. Mata a un animal y comienza el celo de su otro hermano. El Padre ama mucho al respecto. Y eso es lo que dice: este es mi Hijo amado. Eso es lo que dice Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Y el tercer punto que quiero tocar en esto es que este Hijo derrocha contentamiento a su Padre. Este Hijo hace todo lo que el Padre le va a decir. Y por eso que ahí en el monte le dijo al Padre: Padre, no quiero que se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El Hijo derrocha contentamiento del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien yo amo. Este contentamiento que siente el Padre de su Hijo es producto de la obediencia incondicional a su voluntad. Cuando el Hijo ama a Dios incondicionalmente, entonces va a derrochar en el Padre contentamiento. El Padre va a estar contento con la iglesia cuando va a estar viendo en la iglesia que se están amando unos a otros. Juan capítulo 4, para terminar con este primer punto. Juan capítulo 4, versículo 34. El contexto de este capítulo es: Jesús va a Samaria, o sea, tiene que pasar por Samaria, ¿no? Y se detiene a conversar con una mujer pecadora. Y los apóstoles fueron a la ciudad a comprar algo de comer. Entonces vamos al capítulo 4, versículo 34, por favor. Jesús rehúsa comer tal vez, y le dice en el versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió
y acabe su obra. Esa es mi comida, dijo. Esa es mi comida. Jesús lo dijo también en otra ocasión. Si el Padre trabaja, yo sigo trabajando. Si el Padre ama, entonces la iglesia tiene que seguir amando. Tiene que seguir amando. La única manera en que la iglesia no se ame es cuando Dios deje de amarnos. Y eso no va a ser nunca. Nunca. La única manera en que usted deje de amar a su hermano es que Dios le deje de amar a usted. Y eso sería caótico. Y eso es imposible. El Padre, siempre su amor, así como el sol, siempre está brillando y mandando su calor sobre la tierra, sobre nosotros. El Padre siempre entonces es un motor de amor, genera amor, da amor, demuestra amor. Eso es lo que hace el Padre. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. La comida de la iglesia entonces es lo que dice Juan, que podamos entonces cumplir con este mandamiento de tener fe en Dios y de amar a los hermanos. Eso es entonces. Segundo punto, ya vimos que el primero, una fe hacia Dios y un amor hacia los hermanos va a demostrar qué somos, quiénes somos, de qué estamos formados. Cuesta muchas veces ir comprendiendo estas cosas. El Hijo ama a los suyos, ya lo vimos en Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre dice, me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced. Ese es el mandamiento. Dos cosas importantes acá, el amor del Padre y la permanencia en ese amor. Son dos cosas. Si decimos entonces que Dios no nos ama, entonces no permanezcamos en su amor. Pero si dice que Dios nos ama, debemos de permanecer en su amor. El Hijo ama. ¿Estamos convencidos de eso? ¿Que el Hijo ama? ¿Realmente lo creemos que el Hijo ama? Es cosa de verlo en la cruz por fe. Él murió ahí. Jesús se siente aún más, Jesús se siente amado por el Padre. Y sabe cuando el Hijo se siente amado por el Padre, ¿sabe lo que hace el Hijo? También entonces entrega ese amor a los suyos, a nosotros. El amor del Padre y el Hijo se extiende en el Hijo al amar a los creyentes. El Padre, el Hijo recibe del amor del Padre y lo que hace el Hijo es entregar este amor para que esté en nosotros. Juan nuevamente, por favor, capítulo 15. Versículo 9. Lo voy a volver a leer para hacer aquí un apunte. Y aquí hay una comparación en el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Ahí está la comparación. Y debemos de comprender entonces cómo ama el Padre al Hijo. Entonces ahora el Hijo nos ama a nosotros. Y después dice, permaneced en mi amor. Esta comparación habla de dos cosas. Por favor, ponen, si quieren anotarlo. Esta comparación del versículo 9 habla de dos cosas. Primero, habla de intensidad y habla de extensión. De intensidad, cómo ama el Padre al Hijo, y de la extensión que hay en este amor tan inmenso. Así lo decía también nuestro hermano Pablo cuando escribía ahí en el libro de los Efesios, capítulo 3, versículo 17 al versículo 19. Así lo decía nuestro hermano Pablo, Efesios capítulo 3, 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados, ¿en qué? No en conocimiento bíblico, no en asistir a la iglesia, no en saber si sé más textos bíblicos, no dice eso. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y ahí nos da otro trabajo,
y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué trabajo más inmenso, ¿no? Qué precioso trabajo de obedecer a Dios en esto. Uno de los resultados del amor de Dios los encontramos también. Si puede ir por favor ahí a Juan capítulo 13. El amor de los unos para los otros es un resultado de amor que viene desde el cielo. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto, note por favor esto, por favor. En esto, no que si sabemos tocar instrumentos, no si somos buenos trabajadores, no si nos levantamos temprano, no si somos buenos empleados, no si somos buenos esposos, no si somos buenos padres. En esto, ¿en qué es esto? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué? Si tuvierais amor los unos con los otros. En eso se van a conocer. En eso debemos de conocernos en la congregación, en que debemos demostrarnos amor. Y en eso nos vamos a conocer, que el amor de Dios está en nosotros. En esto se conocerán. Todos conocerán el amor de Dios en nosotros. Aquí hay en este versículo que entonces todos somos amadores, amantes de los hermanos, de uno de los otros. Y que además somos discípulos. Y que si somos carta abierta para el mundo, de que amamos a los hermanos y de que somos sus discípulos, entonces va a reinar el amor en nuestra congregación. Qué espectacular. Pero nuevamente traemos a nuestros corazones el prejuicio de poder decir, no me cae bien este hermano pareciera que fuera creído, este hermano parece que tiene mal genio, ¿no? Bueno, volvamos por favor al texto inicial y ahí comienzo el tercer punto y finalizo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos, nuevamente vea por favor cuánto leímos en Juan de permanecer. Guardar. Y el que guarda sus mandamientos, ¿cuáles mandamientos? Que creo en su Hijo Jesucristo y que ama a los hermanos. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu nos ha dado, ¿cierto?, este testimonio. Segundo punto, como título, guardar sus mandamientos trae bendición a la vida de sus hijos. No hay cosa más maravillosa para un creyente guardar sus mandamientos y ser beneficiado por Dios. Saber que Dios me ama cuando estoy cumpliendo sus mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos, dice Juan, permanece en Dios y Dios en él, y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuál es el punto de inicio en este versículo tan pequeñito? El que guarda sus mandamientos. Así está diciendo. El que guarda sus mandamientos entonces permanece en Dios y Dios permanece en él. ¿Cuál es la consecuencia de amar sus mandamientos? Que permanecemos en Él y Dios permanece en nosotros. ¿Y cuál es la confianza del versículo 24? En que el Espíritu Santo nos es dado y somos controlados por el Espíritu Santo. Y esto lo vamos a ver nuevamente Juan. Debemos de acudir a Juan capítulo 17.
Cuando estamos hablando, Juan capítulo 15, perdón. Juan capítulo 15. Aquí muchos se han equivocado al pensar que este capítulo habla de la perdición, o de la pérdida, mejor dicho, de la salvación. Y no es así. Jesús está diciendo en este capítulo que Él habla de la comunión y no de la unión, habla de la comunión que debemos de tener con Él. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Note todas las veces, si puede darse el trabajo después en sus hogares, de ir subrayando todas las veces que aparece fruto, que aparece el concepto de permanecer en Dios. Y está diciendo que nosotros debemos de permanecer en Dios, en comunión con Dios. Todo eso va a llevar a la mente de poder ir comprendiendo que si respetamos sus mandamientos, Dios nos va a bendecir. El verbo permanecer, que aparece tantas veces en el capítulo 15 de Juan, tiene la idea de poder hacer una residencia permanente en algo. Quedarse en eso, permanecer al lado de Dios. La palabra fruto, que tanto aparece también en el capítulo 15, lleva el tema de lo que es grano, resultado, producto, obra, acción de beneficio, utilidad, provecho, alabanza. Todo aquel que permanece en Dios dará buen fruto entonces. ¿Y cuál es ese buen fruto? Amar a Dios y amar a los hermanos. Y en esto se conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Y por último, hermanos, Salmo 119. Versículos 33 al versículo 37. Salmo 119. Guardar los mandamientos de Dios va a involucrar muchos aspectos de nuestro cuerpo. Muchos aspectos. Va a poder pasar a llevar en nuestras vidas, nuestra mente, nuestros pies, nuestro corazón y nuestros ojos. 4 elementos que quiero enseñarle acá. Cuando el creyente guarda los mandamientos de Dios, entonces va a ser invadido su cuerpo, en su mente, en sus pies, en su corazón y en sus ojos. Qué hermoso es esto. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Vamos al 119:33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad, haciendo alusión a los pies. Guíame. Quiero caminar hacia tus mandamientos. Quiero estar cerca de tus mandamientos. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Y va a tomar ahora el versículo 37, los ojos. Y aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Y el versículo 38 termino. Confirma tu palabra a tu siervo. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos, con estos mandamientos? ¿Qué vamos a hacer si amamos a Dios? ¿Qué vamos a hacer si el amor de Dios se ha derramado en nosotros? Aún en la condición más extrema, los creyentes debemos de amar. Y permita al Señor que podamos cumplir no tan solo después de salir de esta reunión, sino que también amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Oramos? Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Guíanos, Señor, en este tan magno ejemplo de poder saber cuánto nos amas, cuánto tú amaste a tu Hijo y cuánto deseas amarnos a nosotros. Que tu gracia y tu misericordia, Padre eterno, nos siga guiando y nos siga enseñando y nos podamos esforzar por amar a aquellos que jamás, tal vez, hemos hablado con ellos, jamás hemos interactuado una oración con ellos. Que en tu gracia, Padre, tú nos ayudes.
Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.